Listo, ya le estoy dando y ya aparece. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos hoy 2 de enero del 2021, ya transmitiendo en vivo desde la página de Conciencia Tech y a través de la página de Tráfico 109, nuestro programa de Conciencia Tech. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes. ¿Qué tal, David? Excelente, muchas gracias. Muy bien, ya cerrando una nueva semana del mes de enero de 2021, pues con bastantes actividades y todo, y ya muy contento de estar contigo en el programa, con Andrés, que nos apoya justamente ahí en los controles de edición, y bueno, esperando a Franquito, que está en una preparación para un examen. Sí, creo que está en una práctica, ahorita a las 6 se integra con nosotros. Y platícame un poquito acerca del tema del día de hoy, qué es lo que vamos a abordar y de qué manera lo vamos a platicar para que comencemos con este tema tan interesante. Pues mira, justamente nombramos el tema de miedo, el miedo, amigo o enemigo, ¿no? Y pues lo abordamos porque al final es uno de los elementos, ¿no? De las emociones que experimentamos, pues gran parte de nuestra vida, muchos de nosotros, ¿no? Digo, y que al final tiene sus dos vertientes, sus dos perspectivas. El lado favorable, ¿no? En el caso de la protección, el lado desfavorable, en el caso de cuando es un miedo que ni siquiera está sustentado en la realidad, pero que precisamente pues deriva de nuestra mente, de nuestras experiencias, de a lo mejor algunos anclajes, tú hablabas la otra vez de anclajes emocionales, ¿no? Y precisamente que a lo mejor deriva de algunas experiencias emocionales muy fuertes y que pues se quedaron ahí y a veces ya nos distorsiona la realidad y entonces hay un miedo paralizante. Entonces es un tema pues importante, sobre todo en pues que estamos todavía en este primer mes del 2021 y que bueno, muchos tenemos estos propósitos y objetivos para este año y el miedo seguramente va a estar presente en varios momentos. Y la verdad es que el miedo, hay que dejarlo claro, es una emoción, es una emoción como tal de las emociones primarias que tenemos nosotros, así como puede ser la rabia, como puede ser la alegría, como puede ser el desagrado. Ahora sí que tal, los que han visto intensamente, pues se darán cuenta que hay unas emociones básicas que hablan normalmente, pues las películas o cuando hablamos de acuerdos emocionales o cuando hablamos de todo este tipo, siempre está presente el miedo. Entonces debemos de decir que el miedo es un sentimiento innato o una emoción innata, o sea, ya está inmersa en nosotros como seres humanos y obviamente pues tiene ciertas características y nos ayuda a estar alertas y a sobrevivir. Básicamente por eso tenemos miedo. O sea, porque desde el hombre neandertal o desde cualquier hombre primitivo, pues tenía miedo a que se lo comieran los dinosaurios. O sea, nos mantenía alerta, ¿verdad? De todas las especies que podían estar al acecho de nosotros. Entonces, realmente es algo que venimos arrastrando genéticamente en nuestra carga emocional desde nuestros ancestros, ¿no? También es algo que nos permite detectar peligros externos o amenazas, ¿cierto? O sea, si nos sentimos amenazados, pues nos sentimos ese temor, ¿no? Y normalmente, físicamente, Raúl, ¿cómo sientes tú el miedo? Pues mira, yo, como dices, cada quien puede experimentar desde distintas partes de nuestro cuerpo, incluso, ¿no? En mi caso, el estómago es uno de los, en los lugares donde yo particularmente lo siento. De hecho, he tenido padecimientos, ¿no? Relacionados, pues, con gastritis, ahí con dolor en la vesícula, ¿no? Y que yo me doy cuenta, ¿no? Digo, cuando he asistido con algún doctor y después, pues al final nosotros vamos conociendo a nuestro organismo y me doy cuenta que cuando más molestia siento en este sentido es por un temor, ¿no? Un pánico, ¿no? Que de repente experimento, eso es por un lado, o por otro lado, una cólera,
que tuve en algún momento también. Entonces, más allá de los alimentos, más allá de otra cuestión, realmente cuando llego a tener molestia tiene que ver más o con el miedo o tiene que ver más con el enojo. Y principalmente es el estómago, y obviamente pues sí siento como mi respiración, ahora que empiezo a, digamos, como hacerlo más consciente, como mi respiración es muy corta, ¿no? Entonces empiezo a respirar, ¿no? A inhalar y a exhalar de manera mucho más frecuente, más rápida, y evidentemente esto todavía incrementa más este sentimiento, bueno, esta emoción, mejor dicho, esta emoción que incluso después puede volverse un sentimiento, ¿no? Precisamente ahí, pero bueno, ¿tú cómo lo sientes, David? Efectivamente, o sea, a mí yo siento como hasta escalofrío a veces, un escalofrío, una palpitación que siento, ¿verdad? Normalmente cuando estoy en un estado no alterado de conciencia, no siento la palpitación de mi corazón, ¿no? Pero cuando siento miedo, siento la palpitación fuerte del corazón, como está la sangre ahí, la presión arterial, o sea, si ya nos ponemos a analizar, es la presión arterial la que impulsa mayor bombeo de sangre, ¿verdad? Esa respiración corta también, esa parte del cuerpo de que no es rígido, pero sí es como echado para atrás, ¿no? Como atemorizado precisamente. Y es que el cerebro, obviamente, estas señales que nos las dan nuestros sentidos, nuestro back, nuestra parte visual, auditiva, kinestésica, pues el cerebro detecta inmediatamente esas sustancias, esas alertas de lo que son nuestros sentidos, y obviamente empieza a segregar todas las sustancias químicas que hacen que para él diga, esto es miedo. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa a nuestros, recuerden, y hemos hablado de esto, que tenemos tres cerebros, ¿no? El cerebro frontal, que es el prefrontal, que nos da la lógica, el cerebro límbico, que están alojadas las emociones, y el cerebro reptiliano, que es el que nos hace reaccionar como animales primitivos que somos, al final de cuentas. Pero, obviamente, cuando sentimos todo esto que tú siento, el cerebro límbico empieza a segregar las sustancias químicas y empieza a actuar el miedo. Y de esa manera se activa la amígdala cerebral, ¿no? Nuestra amígdala cerebral, y obviamente hay aumento en la presión arterial. No sé si te pasa lo mismo a ti, a mí siento las palpitaciones así como golpes aquí en el pecho. Aumenta la velocidad del metabolismo, eso puede ser bueno para los que les gusta adelgazar, ¿verdad? Aumento de la glucosa en la sangre, hay aumento de adrenalina, tensión muscular, y la otra cosa que no sé si, pero yo no lo he notado, pero sé y se dilatan las pupilas y se abren los ojos, ¿no? Entonces, realmente creo que cuando nosotros empezamos a conocer esa situación, empezamos a conocer nuestra emoción del miedo. Y a mí me pasa cuando me voy a enfrentar a un nuevo proyecto y a exponerlo, o a proyectar, o a hacer una presentación. Inclusive cuando es mi primer día de clase, siento ese temor o ese miedo al enfrentarme a un público nuevo, a un proyecto distinto, a cambiar trabajo. Siento, o sea, luego siento todo esto que te dije, que tiene que ver con la parte fisiológica, química y cerebral de la emoción del miedo. Sí, 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 la verdad es que es muy interesante cómo, pues, nuestro cuerpo, ¿no? Reacciona, los músculos tensos, todo este tipo de cuestiones. Y precisamente, ¿no? A partir de eso, digo, más adelante hablaremos, ¿no? Sobre ciertas recomendaciones o ciertas, pues, ciertos puntos que pueden ayudarnos, ¿no? A confrontar este miedo o a ver cómo relacionarnos con Pero uno de los aspectos interesantes, ¿no? Es que a veces cuando tenemos miedo, y más allá de quererlo aquietar, ¿no? Simplemente hacer algunos ajustes corporales, ¿no? Y de ahí empezamos a relajarnos, empezamos a centrarnos nuevamente en el presente y eso nos puede ayudar, ¿no? Le digo, ya veremos más adelante ese punto, pero es muy interesante, ¿no? Al final, si hay una consecuencia en nuestro cuerpo del miedo, derivada del miedo, ¿por qué no? También podría ser un motivo o una causa de erradicar, o más que erradicar, de gestionar adecuadamente ese miedo, pues también el cuerpo. Sí,
Efectivamente, yo cuando empiezas y a ver recomendaciones a respirar de una manera más profunda y más consciente, pues vas cayendo en un estado neutral de emociones, ¿no? Ya la cuestión aquí es cuando ya se hace patológico el miedo, ¿verdad? Y entonces caemos en una fobia o caemos en pánico, ¿verdad? Y entonces es cuando sí podemos correr riesgos psicológicos y también riesgos físicos y ponernos en peligro a nosotros o inclusive a los demás en un ataque de pánico, por ejemplo. Así es, sí, pues es uno de los datos, ¿no? Ahí interesantes que tiene el miedo, ¿no? Precisamente que, te digo, da una, ¿no? Provoca una distorsión de la realidad, luego muchas veces maximiza las cosas y, apenas, no recuerdo de quién fue, de Séneca, ¿no? De Séneca, precisamente, uno de los filósofos estoicos, y que dice, justamente, hay muchas cosas que nos dan miedo, ¿no? Porque no nos atrevemos a hacerlas, ¿no? O sea, entonces, realmente es como un círculo vicioso. A veces da mucho miedo hacer algo, y cuando lo estás pensando en que lo necesitas hacer o requieres hacerlo, da miedo, ¿no? Y a veces hasta pánico. Pero una vez que lo afrontas, resulta que no era tan espeluznante como uno pensaba, ¿no? Sí, es muy interesante cómo precisamente nuestra mente lo hemos dicho muchas veces, es muy, muy poderosa, ¿no? Es un gran recurso y una gran herramienta, pero como toda herramienta, pues necesitamos aprender a utilizarla cotidianamente. Así es. Oye, y hablando de de esta parte, nosotros nos dimos a la tarea, ¿verdad? De investigar y de tocar, bueno, ahorita de la parte fisiológica para que vayamos conociendo estas emociones en nuestro cuerpo. Era muy importante empezar a conocer nuestras reacciones fisiológicas en nuestras emociones, porque es parte de nuestro autoconocimiento y es la manera que nosotros podemos dar cuenta de qué tipo de emoción. Las emociones no son ni malas ni buenas, son emociones, ¿no? Al final de cuentas, y ahí están presentes y están presentes por algo en nuestro cuerpo. Y ahora te diste la tarea de investigar datos curiosos sobre el miedo. Sí, pues algunos puntos, ¿no? Unos que ya hemos mencionado un poquito, ¿no? Relacionado con el que provoca cambios fisiológicos, ¿no? Es una de las cuestiones del miedo. Pero otro de los datos ahí interesantes, ¿no? Que me llamó mucho la atención. Y bueno, o sea, que corroboro, no es tanto que no lo supiera, a lo mejor es que no estaba consciente de ello. Es que justamente el miedo pues tiene que ver justamente con una experiencia, tiene que ver con un anhelo de control, precisamente. O sea, entonces, ¿qué pasa, no? El ser humano, nosotros queremos, ¿no? Controlar muchas veces las situaciones, el futuro, ¿no? Nuestra vida en sí misma y la vida de los demás en muchas ocasiones también. Y entonces, cuando nos vemos amenazados, cuando vemos una amenaza de que ese control se va a salir, ¿no? Realmente no va a estar ahí, empieza a darnos miedo. ¿Por qué? Porque consideramos, según nosotros, que la manera en que nosotros controlamos las cosas es la mejor, ¿sí? Y es muy chistoso, ¿no? Acá, justamente relacionándolo con el tema que platicamos, esa parte viene desde una cuestión egoica, ¿no? O sea, desde, bueno, en mi mente yo creo que controlándolo de esta forma, ¿no? Esta situación va a ser lo mejor. Irónicamente, la vida que realmente yo considero que nosotros somos la vida misma, ¿no? El poder soltar ese control te va a ayudar justamente a lo que verdaderamente es bueno para ti, ¿no? O sea, tú crees que controlando las cosas te va a funcionar, pero resulta que no, la vida te dice, no, no, es que tú no tienes el control en realidad, y lo vemos hoy en día, ¿no? Desde hace un año casi, más que nunca, porque siempre ha estado así, pero más que nunca. Entonces, no, ¿sabes qué? No tienes el control. Fíjate, mira, aquí está, suéltale, ¿no? Y fíjate que soltando el control es donde verdaderamente va a estar la plenitud, ¿no? A veces no nos gusta lo que vemos a corto plazo, pero no me dejarás mentir, pero cuando uno va haciendo retrospectiva, te das cuenta que todo tuvo una causa, ¿no? Y era lo que necesitábamos en ese momento para madurar alguna situación de nuestra vida, que en un punto también requerimos para otra experiencia, ¿no? Entonces, ese es uno de los datos ahí que me llamó mucho la atención. O sea, que el miedo surge por querer, por anhelar, pues el control, ¿no? Así es, Otro de los miedos
otro de los datos, ¿no? Adelante, no, Raúl. perdóname, aquí se atrasó un poquito, hubo un delay, pero adelante. No, tú. Sí, definitivamente el apego, o sea, el miedo, yo que soy controller, que me gusta tener el control sobre todo y que cuando no me siento con el control siento miedo y precisamente de ahí del miedo deriva la ira, el chantaje y muchas otras emociones porque es cañón, o sea, al final de cuentas desde la parte egoica, como tú lo dices, desde mi ego, no quiero soltar fácilmente el control de las cosas. Y como tú dices, a partir de este año, pues nos ha marcado que no tenemos el control de nada, porque al final de cuentas, por más que nos cuidamos, podemos infectarnos y podemos morirnos, así como ha pasado últimamente con mucha gente. Al final de cuentas, no tenemos ni el control de nuestra propia vida, entonces sí es importante irlo soltando y a lo mejor de esa manera ir aceptando, ¿no? Aceptando de alguna manera. Platicaba con mi esposa y veo el pánico y el miedo por el COVID en muchas personas, porque sí está muy fuerte la situación pandémica, pero ella me dice, hay que rendirse ante la enfermedad, darle las gracias, decirle y preguntarte qué he aprendido el día de hoy y todo este año, porque tú estás presente en mi vida. Aunque no nos haya dado o ya nos haya dado, ¿qué he aprendido de que tú estás presente en mi vida hoy? Y yo creo que es una de las principales lecciones, Raúl. Aprender que no tienes el control de tu vida, ni tus decisiones, ni siquiera de tu libertad de poder salir, ¿no? Entonces, pues hay que agradecerlo y decirle, COVID, gracias por todo lo que me has enseñado y vámonos para afuera, ya vete y danos otra oportunidad de aprender otras cosas, ¿no? Sí, no, me parece muy, muy interesante la reflexión, ¿no? Que dice Vero, porque sí, efectivamente te digo, es que eso es algo que ya estaba, ¿no? Y que no nos dábamos cuenta, o sea, hasta que con el COVID-19, o sea, dábamos por hecho muchas cosas, ¿no? Y que esto nos vino a decir, mira, tú piensas que esto ya está de por sí en tu vida, por default, ¿no? Tal vez no lo valoras. Mira, fíjate que ahora sí lo vas a valorar. ¿Cómo ves, no? Entonces, eh, oye, no cuidas a lo mejor tu cuerpo, fíjate que te descuidas mucho, pues te vas a tener que cuidar, ¿no? Si realmente no quieres que yo esté ahí presente. Entonces, como bien mencionas, yo creo que es importante dar las gracias, ¿no? Independientemente de cualquier situación, te digo, hay situaciones que no nos gustan, o sea, no es que sean negativas, es que no nos gustan y nosotros le adjudicamos lo negativo, pero todo puede realmente servir para nuestro crecimiento, ¿no? Pero no es un pensamiento positivo nada más o optimista, o sea, pues es que es para bien, no, requiere de una acción, determinación, pensamientos e intenciones, o sea, yo me considero optimista hoy en día, pero no un optimista ciego, que las cosas se solucionan mágicamente, sino que precisamente están presentes porque hay una oportunidad para poder fortalecernos, crecer, mejorar, ¿no? Entonces, para mí es el optimismo, no tanto te digo, el que solito se va a mejorar, porque no, eso es absurdo, todo lo contrario, ¿no? De hecho, van a venir cosas más fuertes si no mejoras. Entonces, es muy interesante ese punto, David. Oye, ¿y qué otro dato te llamó la atención que te interrumpí? No, te digo que yo fue porque ahí se retrasó un poquito esto. Uno de los datos igual, ¿no? O sea, me llamó la atención porque, bueno, tú puedes tener un miedo a alguna cosa, yo a otra, ¿no? Hay cosas a lo mejor en donde, te digo, por alguna cuestión emocional fuerte que hayamos experimentado, hubo un anclaje y entonces nos dan miedo, ¿no? Y a lo mejor son miedos irracionales. Pero hay miedos que son, pues, universales, ¿no? Que son miedos pues, de todos, ¿no? Que naturalmente los traemos. Y vaya, y esos son muy fácil de representar. ¿Cómo? Pues las películas de terror, las películas de suspenso, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Normalmente estos ruidos fuertes, ¿no? Las explosiones, los gritos, ¿no? O sea, todo este tipo de cuestiones, precisamente a todos, ¿no? Independientemente de que tú seas una persona que te consideres con mucho coraje, muy valiente, o vaya, porque bueno, en realidad lo valiente no tiene que ver con no tener miedo, sino al contrario, ¿no? Pero afrontarlo, pero a lo mejor dices, no me dan miedo muchas cosas,
Pero ese tipo de cuestiones, ¿no? Cuando te agarran inesperadamente un sonido fuerte, ¿no? Una explosión, un cohete que tronó, un golpe, algo por el estilo, saltamos, brincamos. De hecho, a veces hasta nos toca que igual, ¿no? Estamos en la casa y estamos a lo mejor muy concentrados en algo e inesperadamente llega alguien, ¿no? Y entonces nos espantamos. Ay, me asustaste, ¿no? Dices, a lo mejor no porque realmente haya sido la intención, pero ese tipo de cuestiones son miedos universales, o sea que ya te digo, por naturaleza, yo, como mencionabas hace ratito, ¿no? Yo creo que desde la época primitiva, pues precisamente eran señales de alerta, ¿no? Señales de alerta, pues para poder actuar en consecuencia, y al final, pues el miedo tiene que ver con supervivencia, ¿no? Entonces, pues necesitábamos hacer algo para sobrevivir, y bueno, eso se queda, ¿no? Los miedos, incluso, ¿no? Por ahí también hay un dato interesante que dice que los miedos también se heredan, ¿no? Entonces, estos miedos a lo mejor ya infundados o de algún choque emocional, resulta que después nuestros descendientes lo tienen, ¿no? Por alguna situación inexplicable aparentemente, y resulta que ahí está, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Hay una programación inconsciente que hacemos a través de las generaciones de estos miedos, ¿no? Precisamente hay inclusive gente que tiene miedo al fracaso, miedo a quedar en bancarrota, o miedo al dinero inclusive, o miedo a muchas cosas de este tipo, y se van programando, ¿no? Al final de cuentas, yo recuerdo pues algún anclaje que te queda, ¿no? Y que no es precisamente un miedo, pero es muy similar, o sea, decir, ponte, hace frío, no salgas sin suéter porque si no te vas a enfermar. Y eso lo pasas generación tras generación, y ¿qué crees que sucede? O sea, que sí, es muy probable que se enfermen, pero porque pues ya es un anclaje emocional inconsciente que das, ¿no? Igual, no salas en la noche porque es peligroso, o cuestiones de ese tipo que ya se van permeando, ¿no? Al final de cuentas, de alguna manera, y tú mismo te vas programando, y la mente, como dices, si lo crees, lo creas, al final de cuentas, ¿no? Es que no voy a ir al banco porque voy a sacar mucho dinero y me van a asaltar. Ya tengo el miedo programado ahí, ¿no? Otro dato que me causó mucho interés en esto es precisamente que normalmente la gente le tiene miedo a morirse y a volar. Son los miedos más, como tú dices, universales que tiene la gente: el miedo a morir este, y a volar, ¿no? Y otras cosas que también les llegan a tener miedo mucha gente es a la soledad y al abandono, ¿no? Y no sé, ¿tú en alguno de ellos experimentas algún tipo de estos miedos? Pues mira, justamente, digo, y apenas haciendo la reflexión esta semana, llegué a esa conclusión, ¿no? Yo he platicado sobre, pues que hice, no tiene mucho, ¿no? Que mejoré mi relación con el dinero, ¿no? Que incluso hice una carta, y todo eso. Pues fíjate, ¿no? Que analizando, porque cada vez pues trato de rascarle más y como que indagar más en mí, pues resulta que ese miedo, ¿no? Más que al dinero o a no tener el dinero, fíjate que yo lo estaba relacionando mucho con que el amor se gana a través de los logros. Entonces, el dinero representaba para mí como es que necesito ganar dinero para demostrar que valgo. Y entonces, si yo demuestro que valgo, la gente me va a querer. No toda la gente, no me importa que me quiera toda la gente, ¿no? Pero mi mamá, mi esposa, ¿no? Personas muy cercanas. Entonces, me di cuenta de eso y dije, por eso es que me tenía tanto miedo como de, ay, si me quedo sin dinero, ya no valgo. Y como ya no valgo, ya no me quieren, ¿no? Fíjate cómo el niño interior está ahí presente, ¿no? O sea, aun cuando seamos adultos y tengamos la edad que tengamos. Pero me di cuenta que era eso. O sea, al final de cuentas, era esa la situación. Pero te digo, fue esta semana, porque sigo rascándole y rascándole. Digo, no, es que no, aun cuando encontré razones, no me parecen lo suficientemente sustentables o sustentadas, perdón, como para que me hayan marcado tanto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Entonces me rasqué, me pregunto, indago, hasta que llegué a ese punto, ¿no? Y de hecho tuve una conversación con mamá, más o menos por el estilo, ¿no? Por una pregunta que me hizo. Y yo le mencioné, le digo, mira, me siento incómodo cuando me preguntas, ¿no? Esto, no te echo la culpa, pero no me gusta, te lo digo porque pues, espero evitarlo, ¿no? O sea que me gustaría a lo mejor que no me lo preguntaras, ¿no? Pero digo, ya, si decide está bien, ¿no? Pero tenía que ver con eso, ¿no? Porque yo relacionaba, ahí fue donde entró como el
el detonante. Digo, eso fue. Yo pensaba que tú me preguntabas sobre logros, sobre esto, porque sobre eso estaba basado el amor hacia mí, ¿no? Entonces, ese fue, ¿no? El miedo, digamos, como dice, a la soledad o al ser despreciado. Y es que ya lo hemos hablado y a lo mejor sería bueno retomarlo en alguno de los programas. Nuestro niño interior, pues vive aquí dentro de nosotros y es precisamente esa niño que va desde los 0 hasta los 7 años y luego la parte adolescente ahí sigue presente, es que se marcan por ciertas circunstancias y situaciones que son inconscientes inclusive, porque puede ser que ese día tu mamá no pudo ir a una ceremonia donde ganaste un premio, tal vez se fue la luz y no estaba nadie en tu casa y te sentiste abandonado, y pues quedan las heridas de tu alma y de tu ser ahí marcadas y que dices que a lo mejor fue un hecho, o a lo mejor que a tu hermana le dieron una paleta y a ti no, y te sentiste traicionado, abandonado, humillado, tratado injustamente, ¿no? Que son normalmente las 5 heridas del ser. Y el niño siempre va a estar herido ahí. Entonces, si tú no lo cuidas como adulto que ya eres y no vas con tu niño interior como tú a rascar y decirle, a ver, no importa que ya los demás te hayan demostrado que con tus logros es la manera que te van a querer. Yo te quiero y te acepto tal como eres y siempre voy a estar contigo y nunca te voy a abandonar, porque eso es importante decírselo al niño, para que el niño esté tranquilo, porque normalmente nosotros nos regimos por ese niño cuando tenemos nuestros miedos, cuando nos salen nuestros monstruos, cuando empiezan nuestras sombras. El que sale es el niño herido, no sale el adulto consciente y trabajado y entrenado, ¿no? No, ese no sale, ese se queda ahí pasmado muchas veces. Entonces, creo que sí es importante ese trabajo de rascar y rascar y rascar, de dónde vienen esos miedos, de dónde vienen esas circunstancias, ¿no? Sí, sin duda. Como dices, es un tema interesante que podemos tocar, ¿no? Porque el niño interior siempre está ahí, ¿no? Y ahora que tengo, pues justamente el reflejo de Leonardo todo el tiempo, pues cada vez me doy más cuenta, ¿no? Que no nos diferenciamos de los niños, solamente que lo que pasa son cuestiones temporales, ¿no? A veces en ellos se ve muy rápida la situación, las reacciones y las causas y efectos de las cosas, y en nosotros tardan un poquito más, pero seguimos siendo los mismos niños. Ya lo hablaremos en otro momento, pero es muy chistoso. Pero sí, al final de cuentas, pues muchos de los miedos derivan, ¿no? Como dices, de ese niño interior que fue lastimado en algún punto y que es nuestra responsabilidad, pues, sanarlo después, ¿no? No podemos estarle echando la culpa a nadie, pues, de la situación, ¿no? Porque, pues, igual ni siquiera la hicieron conscientemente. Así es, ellos lo hicieron desde su mejor versión, ¿no? Exacto. Y desde el conocimiento y la conciencia que cada quien tiene, porque no porque sepamos mucho, ni porque aunque hayamos trabajado ya en conciencia, caemos en los mismos patrones por un simple hecho, y lo dice mi sensei mi coach que en el CBC, tengo la ligera sospecha de que somos seres humanos. Y por eso, pues, nos comportamos de diferente manera, un nivel de conciencia o no. Y Raúl, platícame cuál es tu más grande miedo que tienes. Pues el más grande miedo, pues precisamente, digo, y ahora que lo hice como consciente, es pues esa parte como que tenía ese miedo como a, ¿no? Entonces, digamos que ese es el mayor miedo que he experimentado durante la mayor parte de mi vida. Hoy no quiere decir que ya no lo tenga, pero cada vez lo asumo pues con mayor fortaleza, ¿no? Entonces, esta semana me ocurrió precisamente que, y digo, ahorita a lo mejor dije que lo tenía porque esta semana me ocurrió lo siguiente, ¿no? Hubo un momento, me sentía muy ansioso desde el lunes, así, pero mucha ansiedad. El chiste es que el miércoles llegó un punto donde, digamos que colapsó esa ansiedad y hasta lloré
porque me desesperé, o sea, me sentí harto, ¿no? Y dije, es que siento mucho miedo y por eso es ansiedad, ¿no? Y es el miedo precisamente a fallarme en algún momento, a volver a experimentar cosas que viví, que fueron muy dolorosas, ¿no? Ya de adulto, no de niño. Dije, no, ya, o sea, ya decido hasta acá cortar con muchas cuestiones. No importa si tengo miedo de que, porque tenía mucho miedo también a las críticas antes, ahora ya cada vez me importan menos, ¿no? Y digo, no voy a volver atrás y le digo, y aún, o sea, lo dije de esta forma, ¿no? Así me quede en la pobreza, me muera, me humillen o lo que sea, estoy dispuesto a traspasar ese miedo y ya, ¿no? Pero sí tiene que ver mucho con el fracaso y se relaciona, pues precisamente con el abandono, ¿no? Que hablábamos hace ratito, no sé tú. Franquito, antes de que vaya Está yo el con mi Franquito, miedo, de una vez qué te bueno que ya saludamos. está. Que Franquito Y tenía miedo de su examen, ya ahorita ya. ¿cuál es tu más grande miedo, Raúl? Digo, Franquito. Franquito. No, los exámenes ya, fíjense que ya no, solo algunos, ¿verdad? Pero no pasa nada. Bueno, lo que preparé más grande miedo actual, sino pues una situación, digamos, sí fue grave, considero que fue grave cuando era niño. Entonces, si hablamos sí fue una pequeña historia, que me hizo pasar miedo, ansiedad, incluso a paralizarme. Y bueno, comenzando con la pequeña historia, de hecho fue en la ciudad de Puebla que mis tíos hicieron su boda y pues invitaron a toda la familia, ¿no? Entonces ahí voy, yo tenía, no sé, 5 o 6 años y pues ya estábamos ahí en la fiesta, todo muy bien. Y no sabemos qué pasó, o sea, fue una tormenta increíble, pero increíble. Muchos rayos y truenos, y yo de niño no sé, incluso me acuerdo ver gente que estaba gritando y otros niños llorando, y era el aire libre, creo que por tantito. Entonces montaron una serie de carpas y el viento se las empezó a llevar o sea, cancelaron todo. Y recuerdo pocas cosas, pero yo creo que en ese punto yo creo que en shock. Y sí puedo decir que sentí mucho miedo en esa ocasión, pero bueno, las cosas no se quedan ahí, sino que a raíz empecé a desarrollar mucha ansiedad al ver que el cielo comenzaba a ponerse un poquito gris o empezaba como le dicen en mi pueblo, que allá casi siempre está lloviendo. Entonces me acuerdo que era demasiado miedo, me ponía a sudar, me quería esconder y así fueron varios meses. Me acuerdo que, por ejemplo, en las noches, mi mamá, mi hermana estaba, pues apenas tenía unos meses de nacida, entonces mi mamá se iba con ella al cuarto a dormirla. Mi papá todavía no llegaba y pues yo me quedaba solito en la sala y veía que todo se oscurecía, ¿no? Entonces empezaba mi miedo, se convertía en ansiedad y a veces me iba al cuarto de mi mamá y le tocaba con, con intensidad de, oye, ábreme, es que siento esto. Entonces fueron meses así y bueno, pues con el recurso, pues la verdad tuve que tener atención psicológica. Mi mamá dijo, oye, ya esto es suficiente, ¿no? Porque incluso comencé a bajar de peso y tenía unas ojeras enormes. Sí, sí, sí. Y pues ya tuve atención. Sinceramente, no me acuerdo mucho de lo que me decían, pero pues sí, me acuerdo que la base de tocarlo, porque principalmente en donde vivimos y porque llover es algo muy común. Entonces, pues el chiste era afrontarlo, ¿no? Porque las cosas miedos o traumas que salen, que pues dicen, ok, pues tal vez eso ya no lo vuelvo a experimentar, ¿no? Pero en este caso sí fue totalmente afrontarlo porque pues, es algo muy normal que nos rodea. Pero bueno, o sea, el chiste que sí fue toda una época que viví mucho miedo, viví mucha ansiedad. Y pues ya, como les digo, hasta que atención y pues sí, poco a poco
fui saliendo. Y la verdad digo, pues, o sea, funcionó y la verdad hasta ahora me gusta más que esté lloviendo, sentir el calor de aquí de Monterrey. Pero bueno, retomando el punto, pues aquí el recurso fue la atención psicológica y aunque yo no decidí tomarla, porque pues, la edad que tenía, yo pienso que ahora que yo ya tengo más conciencia y yo creo que es bueno hacerlo cuando necesitas la ayuda, porque pues, pienso que algunas veces no es tan profundo y dices, ok, puedo buscar yo mismo pues, ser consciente de lo que está pasando, pero sí es importante detectar ok, necesito otro tipo de ayuda. Fue mi testimonio. Muy bien, Franquito. Miedo a los truenitos. Sí, 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 y es muy válido, y más cuando uno es pequeño, ¿no? Y la reflexión mayor es a qué grado te puede llegar a caer en estos ataques de ansiedad y pánico que provocan pérdida de peso y no poder dormir, etcétera. Entonces es cuando ya caemos en algo patológico donde requerimos el apoyo de un especialista, ¿no? En este tipo de cuestiones porque no lo podemos superar nosotros, ¿no? Y bueno, en función a eso, mi más grande miedo es, yo también le tengo mucho miedo al fracaso y al no tener el reconocimiento. Y lo he venido trabajando y también he llegado a ese momento de decir, ¿sabes qué? Ya no es tan importante que otros me reconozcan y es más importante reconocerme lo que yo haga o deje de hacer. Y si me siento bien y me siento a gusto con ello, no pasa nada. Al final de cuentas, la aceptación me la tengo que dar yo, no la tengo que estar buscando en los demás. Sin embargo, debo de confesar que yo todavía busco la aceptación de mis papás y el reconocimiento, de que vean que estoy teniendo logros. O sea, a veces no, ya lo he interiorizado, ya lo he revisado, ya empiezo a decir, no, a ver, si yo busco algo y lo logro es por mí, y si fracaso es por mí y tengo un aprendizaje de ello, pero ya no tengo que sentirme validado por alguien o reconocido por alguien más, no importando que sean dos personas importantes en mi vida, o tres, ¿no? Podría ser mi esposa o mis hijos, ¿no? Al final de cuentas, eso te permite ir soltando el miedo al fracaso y ahí irte aventurando a hacer cosas y decir, bueno, no pasa nada, ¿qué estoy dispuesto a perder si las cosas no salieran bien? ¿Y qué estoy dispuesto a soportar si las cosas no estuvieran bien? Que me tiren un sermón de que te lo dije, así no lo debiste de haber hecho, etcétera. Bueno, así son las demás personas que te quieren y que tú quieres y las requieres aceptar, ¿cierto? Pero también hay otro miedo que me he estado cuestionando últimamente, y es decir, el miedo al éxito. O sea, decir, caray, ¿y realmente aún estoy preparado para triunfar? ¿O por eso no he llegado a esas expectativas de éxito que yo me pongo? ¿No? Porque a lo mejor para muchas personas te ven en tu entorno y puedes ser una persona exitosa, pero para ti, ¿realmente tú te sientes exitoso o tienes miedo a ser exitoso? Porque sabes que a lo mejor no estás preparado para ello, ¿no? Y entonces de repente dices, caray, a ver, me empiezo a revisar y empiezo a ver, caray, a ver, cuando me ha surgido esta oportunidad, cuando he hecho, me detengo y me pasmo y no lo hago, porque tengo el miedo al fracaso, pero también me da miedo trascender ese fracaso y ir como trampolín y lanzarme hacia una plataforma más alta. Y entonces eso implica una revisión constante de ti, porque dices, bueno, a ver, no es que a lo mejor deseo de todo corazón ir creciendo exponencialmente en mi trabajo o en mis proyectos. Sí, ¿por qué no lo has hecho? ¿O por qué no has crecido con esos pasos que tú estás pensando? Algo hay internamente que te da miedo obtener el éxito. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí
me pasa, no me pasa, actúo recurrentemente con ese sentido y es mi tarea empezarle a buscar adentro para ver por qué de repente me da miedo dar ese paso hacia un éxito más allá del éxito o un paso más adelante, pues. Ya, pues sí, no, te entiendo, ¿no? Porque en mi caso también lo identifiqué, ¿no? Y yo lo tengo también identificado cuál es la razón. Todo tiene, de hecho, en mi caso, todo está centrado hacia lo mismo, ¿no? Esa parte de la aceptación, el amor de mi madre, ¿no? De mi padre no hablo porque pues él murió o sea, cuando yo estaba muy pequeño, entonces tuvo que ver con eso, sí, porque pues obviamente cuando yo lo perdí a él, no solo lo perdí a él, perdí a mi mamá porque mi mamá tuvo que trabajar y casi no la veía, perdimos estabilidad económica, perdimos muchas cosas, ¿no? Se fueron con mi padre y hasta muchos años después es cuando han regresado, ¿no? Pero entonces por eso es que hubo ese anclaje, ¿no? O sea, y que aparte yo ni me despedí de mi papá, ¿no? Pero entonces, relacionándolo con tu pregunta, sí identifico por qué yo tenía miedo también a eso, ¿no? Porque implicaba, cuando yo decía, es que quiero lograr esto, pero es que a lo mejor va a implicar, ahorita lo veo así, ¿no? No lo veo así, como mi mamá, ¿no? Mi mamá tuvo que despegarse de su familia para poder lograr esto. Entonces, cuando yo busque el éxito, voy a tener que despegarme de las personas que quiero, ¿no? Y entonces digo, eso ahorita ya lo digo así consciente, pero en realidad no estaba consciente de ello, ¿no? Ahora lo veo de esa forma, precisamente. Y te digo, no, ahorita ya no me pasa, te digo, de hecho, te digo, esta semana dije, no importa lo que el precio que tenga que pagar hacia donde yo quiero lograr las cosas, ¿no? No desde el ego, ¿no? Sino realmente algo interno. Y tomo como referencia, digo acá, nada más antes de que pase Franquito, no había visto una película que se llama Watchmen, de Zack Snyder, que es el que pues, trabajó con DC en la película del Hombre de Acero, de Superman y todo. Esta película de Watchmen, que son unos superhéroes, no la había visto, ¿no? Ya tiene bastante tiempo. Fíjense que hay un personaje específicamente al que yo admiré muchísimo, ¿no? Y así solo admiré a esos personajes de películas, que se llama Rorschach, no sé cómo se pronuncia. Es un tipo así enmascarado, que parece que tiene una mano, porque él al final, bueno, perdón si spoileo, ¿no? Pero ya es una película vieja, pero digamos que resulta que hacen un sacrificio, ¿no? Tipo Thanos, por decir, ¿no? Para poder salvar a la humanidad. Y él siempre estuvo en contra, entonces dice, no, yo lo voy a decir, yo le voy a decir a la gente que pasó esto, ¿no? Y entonces empieza a haber una discusión entre superhéroes y el otro que le dice, se queda como pasmado, ¿no? Uno de ellos, y dice, es que la diferencia entre tú y yo es que yo aún en el Armagedón estoy dispuesto a respetar mis principios. Entonces se va y entonces hay un ser superpoderoso, ¿no? Y entonces se enfrenta y dice, ¿sabes que no te voy a dejar ir? Y dice, no, sí te voy a, dice, no, pues más vale que o sea, si no me dejas ir, ya sabes lo que tienes que hacer, porque yo voy a hablar. Y se queda así, dice, hazlo ya, y pff, lo mata. Entonces, a mí eso no manches, de verdad que me causa una admiración. Y digo, me gustaría en algún momento llegar a tener esa firmeza que aún cuando esté en riesgo mi propia vida, tener firmes mis convicciones, ¿no? Entonces es muy, muy interesante y digo, lo pongo como ejemplo porque pues yo me he caracterizado muchas veces por esa cobardía, ¿no? Pero que poco a poco la voy trabajando más. ¿Tú, Franquito? Bueno, antes respondiendo a la parte del éxito que me quedé pensando, y tal vez, yo la verdad no he sentido esa pregunta, creo que pues porque apenas voy hacia arriba, pero lo que ahora mismo como estudiante, el miedo que se me genera es de que realmente voy a estar preparado para lo que hay allá afuera. Cuando hay un tema que no entiendo, sí hay un pequeño miedo dentro de mí. No se convierte en algo más, la verdad, y digo, creo que eso es bueno, pero sí me empiezo a cuestionar de, ay, esto debo entenderlo porque tal vez allá afuera hay alguien que sí lo entienda y pues pueda quitarme un trabajo o pueda pasar algo, ¿no? O de que sí, tal vez, no sé, voy a otro estado, voy a una empresa y me dicen, no, pues es que sabes que no tienes las aptitudes o los conocimientos para estar aquí, entonces, pues bye, ¿no? Entonces, sí
ahora como estudiante he detectado ese miedo, como ya les digo, de no poder, de no tener lo suficiente ya para trabajar allá afuera, ¿no? O para hacer cualquier cosa. Y bueno, continuando, creo que desde mi testimonio, pues he platicado que el miedo nunca ha sido mi amigo en esa ocasión, ¿verdad? Sino más que un enemigo, porque pues, la verdad no lo pude aprovechar para nada, sino que, pues sí, por el tiempo que lo tuve y por la intensidad, pues me hizo más daño que bien. Y pues como ya le dije, no lo pude aprovechar. Y creo que también por la edad que tenía, pues yo creo que tal vez para los niños, pues el miedo sea totalmente un enemigo, ¿no? Y relacionándolo, siguiendo con qué puede pasar si el miedo no es tu amigo, si no lo ocupas, el personaje de ficción que me llama mucho la atención por su desarrollo, no utilizó para nada bien su miedo, aquí va a hacer lo contrario, es, todos lo conocen, es Anakin Skywalker, que él desde muy pequeño sentía miedo, sentía ansiedad por el futuro que iba a tener, que aunque, digamos, la profecía era de que iba a ser un Jedi, pues ya sabemos en qué terminó. Igual creo que el spoiler ya, ¿para qué no? Bueno, Sí, desde los entonces, 70, Franquito, no te preocupes. sí. Sí. Entonces, todo el miedo que tenía, y como dicen, como decía Yoda, que después ese miedo se convirtió en ira, pero después esa ira se convirtió en sufrimiento, pues podemos ver que es un personaje que el miedo lo llevó a, a convertirse en Darth Vader, a ya no tener su cuerpo, no tener la conciencia que tenía, y pues a dedicarse a hacer el mal, ¿no? Pero detrás de él pues, existía ese sufrimiento. Y es interesante porque no es un personaje que quería poder o que quería dinero, sino que su mismo miedo lo llevó pues a ese final. Y pues, aunque ya era, digamos, la mano derecha del emperador, pues seguía sufriendo por dentro. Yo creo que seguía arrepentido de todo lo que había hecho, ¿no? Pero bueno, el punto es cómo desde un miedo, desde niño, lo llevó pues a ese trágico final. Ujú. Sí, creo que esas características de los personajes en ciertas películas, series, etcétera, creo que nos permiten ver, y ahorita me vino a la mente una película que vi como 4 o 5 veces porque es una película, no sé si la han visto, se llama The Truman Show con Jim Carrey, y al final de cuentas él atraviesa su miedo. Eh, y miedos que le van poniendo ahí en la serie televisiva también. Se vale el spoiler porque ya es muy vieja esta película también. Y al final de cuentas se atreve a romper todos esos miedos para salir del show. Y a pesar de todas las circunstancias, ancla a una chica su libertad y al final de cuentas es la que le abre los ojos en ese momento y él se empieza a cuestionar. Y ya que se empieza a cuestionar, se empieza a dar cuenta de que en realidad no está viviendo una vida real, sino una ficticia, y se atreve a vivir su vida real, que creo que es el principal mensaje, rompe los miedos, porque inclusive cruza este lago o este mar superficial, pero que le genera olas y lo quieren ahogar y cuestiones de ese tipo, y él llega y topa con pared y encuentra una escalera para salir. Y creo que ese es el principal mensaje, tiene la valentía de afrontar su miedo. Y eso creo que es, sin lugar a dudas, una herramienta fundamental. Estar dispuesto a ser valiente para enfrentar ese miedo, ¿no? Porque, bueno, al final de cuentas, debemos de tener recursos para superar los miedos, ¿no? Sí, y es chistoso, ¿no? Porque prácticamente en esa película se describe a Jim Carrey, ¿no? O sea, sale Jim Carrey y Jim Carrey hace eso, ¿no? O sea, de hecho, pues muchas veces ha sido criticado, ¿no? Ahorita no tiene mucho que salir en la película de Sonic, pero
dejó de salir, ¿no? O sea, y luego en las entrevistas ves que hablaba mucho como de conspiración y de los Illuminatis y la barba y así, ¿no? O sea, y al final es como esa liberación que se ve en esa película, él la llevó tal cual a cabo, ¿no? Hay otro personaje igual, no recuerdo cómo se llama, que sale en Transformers 1, en la 1 y en la 2. Tiene un nombre así como tipo, como árabe, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Igual, o sea, es un personaje que también es de cine y ha sido como muy controversial, ¿no? Pero pues porque es el mismo, ¿no? O sea, no, como tipo Truman Show, ¿no? Es muy interesante estos ejemplos. No sé si tengan algún otro que quisieran ahí destacar, ya sea que use el miedo, que el miedo lo use, como el caso de Anakin, o que use el miedo, ¿no? Como, no sé, podría ser Batman, ¿no? Que es un ejemplo así típico, ¿no? Que es pues, precisamente él usa el miedo a los murciélagos que él tuvo debido a una experiencia para atemorizar ahora a los criminales, ¿no? Y afronta su miedo y se apalanca de ¿no? Pues no sé si tengan algún otro. Creo que, bueno, no sé, Franquito, ¿tú tienes algún otro? Mm, Creo que nos no, está bueno, comiendo el ajá. tiempo. Y ahorita te dejo hablar, Franquito, y después del personaje que traiga Franquito, tenemos que ir a dar ciertos recursos para que podamos afrontar los miedos. Adelante, Franco. Pues, no, que no tengo otro personaje, pensé en uno. Y pues, bueno, como ya lo dije con mi testimonio, yo creo que el recurso es identificar, digamos, en qué posición estoy y pues si veo que que estoy muy mal, pues sí, la atención psicológica. Y quiero hacer énfasis en esto porque uno muchas veces, una, pues es difícil reconocer porque tal vez uno sepa, pero hay otras veces que uno sabe que lo necesita y no se atreve a ir. Tal vez también sea un miedo de ir al psicólogo. Entonces, bueno, pues como recurso, pues es eso, ¿no? De ser consciente, como ya lo hemos dicho, ¿no? Ser consciente de en qué situación estoy, pues de qué tipo de ayuda necesito. Raulito, algunas herramientas, algunos tips, algunas cuestiones. Sí, sí, algo, ¿no? Lo que dice Franquito es muy, muy cierto, ¿no? Al final el poder reconocer cuando se requiere de una ayuda y superar ese miedo de pedir ayuda por el miedo, ¿no? Entonces creo que eso es algo fundamental. Y yo creo que para momentos donde no se requiere, ¿no? Donde uno considera que no requieres de esa ayuda, por ejemplo, a mí particularmente algo que me ha servido, yo la mayor parte, digo, no sé si, o sea, por naturaleza como que tendemos mucho al pensamiento negativo, ¿no? Pero obviamente no puedo hablar por todos, pero por mi caso sí. O sea, sí, cuando vi Joker y que decía de que tenía puros pensamientos negativos, pues me sentí muy identificado, ¿no? Pues eso precisamente yo lo he utilizado últimamente para apalancarme, ¿no? Porque los pensamientos negativos no dejan de surgir, pero ahora me sirven y digo, mira, yo pensé a lo mejor el nivel, por decir, del 0 al 10, considerando el 10 el máximo, el peor escenario, pues mi pensamiento negativo suele estar entre el 5 o 6. Pues lo que hago es que conscientemente lo llevo al 10 y digo, ¿sabes qué? Ok, mira, tienes o sea, ¿crees que esto puede pasar? Pues mira, puede pasar mucho peor y me lo imagino y lo siento y lo vivo de tal manera que, que me animo a hacer las cosas, ¿no? Porque digo, bueno, esto es lo que podría pasar, ¿no? Al final de cuentas, desde mi parámetro, este es el peor escenario, ya lo experimenté, pues, ¿qué puedo perder, no? Porque realmente, pues, lo importante es la experiencia, ¿no? O sea, no lo que sucede en el exterior. Si ya lo experimenté internamente, pues ya si sucede después, lo volveré a experimentar. Esa es una. Y dos, afrontar miedos pequeños, ¿no? Desde bañarme con agua fría, ¿no? A las 4:30 de la mañana o 5, ¿no? O sea, que me da miedo, que me da incomodidad, pues me afronto a eso, ¿no? Que hablar a tal persona, pues lo hago. Que alguna cuestión que identifico que es miedo, bueno, perfecto, siento miedo, pues más lo voy a hacer, ¿no? Precisamente porque hay un temor. Esos son los recursos que a mí me han funcionado. Obviamente al principio me costó mucho, pero conforme vas agarrando callo, ¿no? Eso no significa, insisto, que no dé miedo, me sigue dando miedo, pero cada vez es menos paralizante ese miedo, ¿no? Que antes yo no actuaba, ahora actúo.
Sí, en mi caso creo que la parte corporal también me ha apoyado mucho. La parte de, cuando siento este temor que puede ser hasta paralizante, la respiración y la postura corporal erguida y viendo hacia el frente unos cuantos minutos, imaginando las cosas desde el otro punto de vista, no desde el que todo va a salir mal, como dices tú, sino desde el otro punto de vista, visualizándome que todo está saliendo bien. Entonces, a partir de ahí, eso a mí también me funciona, la visualización creativa para poder generar ese escenario desde los olores, desde la música, desde los movimientos, para sentirme que estoy atravesando ese miedo que puedo llegar a tener. La otra cosa es también ir buscando la raíz del miedo, ¿no? ¿Cuál es la raíz que está detonando ese temor en particular? Y eso es lo que a mí me ha funcionado. No sé a ti, Franco. Sí, tengo otro que igual, digamos, es para miedos pequeños, que es, este, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Saber qué es, porque tal vez sé que no se entiende, pero me acuerdo que un día estaba viendo, creo que History o National Geographic, y decían que el humano le tiene miedo a las cosas que desconoce. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado que creo que a todos les ha pasado, y pues no sé, de que hay tal cosa, ¿no? De que hay, ¿cómo lo describo? O sea, pasó tal cosa, pero no sé qué significa o no sé qué va a pasar y le tengo miedo, pero después me informo, sé qué es y digo, ah, ok, tiene sentido o pasa esto, pasa todo y como que hasta te desahogas, ¿no? Entonces, pienso que es que quisiera ejemplificarlo, pero vaya, no sé si me pueden, no sé si ya me cacharon y se puede dar aquí un ejemplo. Sí, claro, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Franquito, le tienes miedo porque alguien te dijo a lo mejor que afuera, ¿no? Hay una tarántula, vamos a suponer. Ujú. Y entonces tienes el miedo y no, es que no va a salir porque hay una tarántula, no va a salir porque hay una, hasta que algún momento decides y te envalentonas y sales y resulta que no era una tarántula, era un trapo viejo que estaba ahí mal acomodado. Entonces ya pudiste reconocer que era un miedo infundado porque ya conociste que era realmente la causante del miedo. ¿Es eso? Ujú. Sí, sí, sí. Y de hecho, yo estoy leyendo un libro de Odín Dupeirón que se llama ahorita Colorín Colorado, este cuento aún no se ha acabado, y habla de una princesa que está encerrada en un castillo y que la está cuidando un dragón. Y ese dragón es el dragón del miedo. Después, cuando aprende que ese dragón del miedo va a vivir con ella toda la vida, pero que no va a controlar su vida, desaparece el castillo y empieza a tener cierta libertad para ir recorriendo el poblado y toda la villa de ese lugar. Y siempre va acompañado del dragón, pero el dragón nada más la pone alerta, pero ya no controla su vida. Esa es parte de la ley. Y ese dragón se hace más grande cuando le da más peso a los miedos y se hace más pequeño cuando sí toma en cuenta la opinión del dragón, pero analiza los riesgos y se atreve a hacer las cosas. Entonces, creo que es una parte aleccionadora porque podemos estar encarcelados en nuestros miedos que probablemente puedan estar en nuestra mente y eso no nos permita generar nuevas oportunidades de crecimiento personal. Y creo que eso es algo fundamental. Muchas veces los miedos están en nuestra mente. Hay otros que sí no están en nuestra mente. Por ejemplo, yo le tengo miedo a las mariposas negras y las quiero matar y me causa ansiedad, pues, porque vuelan y se te avientan encima. Entonces, como que siento ese temor, me da mucha incomodidad matarlas, por ejemplo. Entonces, ese es un miedo que es infundado porque no te hacen nada, pero me da ansiedad, ¿no? Y sí me atrevo a hacerlo, pero si lo puedo evitar, lo evito. Muy bien, muy bien. Pues ya se nos terminó ahora sí el tiempo. Se pasó creo que más rápido que de costumbre, ¿no? Creo. Y se pasó muy rápido, la verdad es que, como dice eh, Franco, a veces nos hace falta más,
de hora y media, ¿verdad? O de 2 horas, pero bueno, tenemos un tiempo controlado y es importante también porque si no nuestros... estaba escuchando un término que me gustó, podescuchas, y todos nuestros Facebook videntes, pues ya se van a aburrir tal vez y es mejor ya despedirnos, ¿verdad? No sin antes, por aquí nos pusieron León Lobo Marino, la serie Divergente, Insurgente y Lea lo hacen ver sus miedos y sobresalir, sí es cierto. No sé si han visto esa serie de Divergente. Sí, sí es cierto. Y es un gran amigo el que saludó, justamente, aprovechando. Okay. Ambos ya que nos ayudan a salir, pero también te pueden hacer retroceder. Así es que ahí nos puso un comentario León Lobo Marino, así es que los saludamos y le agradecemos sus comentarios. Y bueno, pues nos vemos el próximo viernes en Conciencia Tech. Nos vemos, Raúl. Gracias. Franco. Claro que sí, gracias. Gracias, gracias. Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.